Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer en Estudio, recientemente estuvimos compartiendo con ustedes sobre el origen del conflicto en la tierra y ya establecimos las bases para saber en qué lugar precisamente se originó el conflicto aquí en la tierra y estuvimos presentando varios detalles. Ahora el tema de hoy nos lleva a ver el origen del conflicto en el cielo. Y es muy interesante esto, por lo que estamos llamando la atención a los oyentes, que de antemano es bueno decir que muchos de los amigos piensan como que el origen del conflicto estuvo allí en el huerto del Edén, cuando Eva y Adán nos desobedecieron al Señor, pero vamos a ver en el día de hoy que eso se extiende mucho más allá de lo que es el huerto del Edén. En el cielo mismo se origina el gran conflicto y esto debería llamarnos la atención para que estemos juntos durante los próximos minutos analizando cómo es esto de que el origen del mal está en el cielo, en un lugar donde se supone que todo es armonía, que todo es paz, que todo es amor. ¿Cómo se origina el conflicto allí en el cielo? Y aprovechamos el momento entonces para saludar a nuestro gran amigo y hermano, nuestro compañero de viaje hacia el cielo, el pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Bendiciones, pastor. Gracias, pastor. Bendiciones igual para usted y los suyos. Para ustedes, amigos y hermanos, reciban una bendición muy especial de parte del cielo. Que Dios puede estar con ustedes hoy y siempre. La invitación está al aire para que nos acompañen a hablar con nuestro Dios a través de la oración. Bendito Padre, Rey del universo, en este momento nos disponemos a estudiar tu palabra, pero no lo hacemos sin el permiso que tú nos otorgas, porque tú eres el autor de tu palabra y por supuesto es el autor de toda sabiduría, y por eso pedimos en este momento que por favor nos des la sabiduría necesaria para estudiar tu palabra y tener la facultad de explicarla a nuestros oyentes. Hablamos contigo y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya después de lo dicho en la parte de introducción a esta lección, es importante recordar que esos capítulos del 1 al 3 demuestran que ciertamente el mal aquí en la tierra se originó allí en Adán y Eva. Aunque el mal no era una realidad concreta en el huerto del Edén, conceptualmente el mal ya había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, como dice Génesis 2, 9 y 17, y seguimos puntualizando algunos aspectos importantes que aparecen en la guía de estudio en su primer párrafo. Luego, la serpiente que ya determinamos, que fue utilizada por el diablo como intermedio, acusó a Dios de mentir cuando en realidad quien estaba mintiendo era él. La existencia de la serpiente conforme a Apocalipsis 12:9, junto con su mentira, muestra, señores, la gran realidad de la existencia del mal allí. Por lo tanto, la presencia del mal es manifestada o se manifiesta incluso en el Edén y antes de la caída. Todo ese argumento que presenta la palabra de Dios, y hemos dado cita de manera específica para determinar que ciertamente el origen del mal aquí en la tierra fue en el huerto del Edén, y ahora vamos a trabajar con este caso cuando tenemos como título la lección que dice que el origen del conflicto estuvo en el cielo. Y es aquí, pastor, donde a muchas personas se le hace difícil pensar que el origen del conflicto del mal está en el cielo, porque pensamos en el cielo y las declaraciones que se dan en la Biblia como un lugar de paz, de amor, donde Dios reina. Y
entonces vamos a empeñarnos en el día de hoy para dar algunas pautas bíblicas para determinar que ciertamente el conflicto, el origen del gran conflicto está en el mismo cielo. Sí, tanto la Biblia como el autor de la guía de estudio presentan primero el conflicto en la tierra. El conflicto de la tierra está presentado en Génesis capítulo 3, mientras que el conflicto en el cielo, el origen del gran conflicto en el cielo, está presentado en el libro de Apocalipsis. Aunque los profetas Isaías, Ezequiel, entre otros libros, evidentemente que presentan reminiscencias del gran conflicto en sus escritos, sin embargo, de una forma cabal, el gran conflicto es presentado por Juan en la isla, el profeta de Patmos, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12. Ahora, ¿por qué la Biblia y por qué los teólogos presentan el gran conflicto en la tierra primero? Lo que quiero que ustedes sepan, que si se nos hubiese presentado el gran conflicto en el cielo, posiblemente no entenderíamos cómo ocurre en la tierra, como naturalmente la tierra fue dañada posteriormente con el mal, con el pecado. Tiene que haber una incidencia de eso, es decir, tiene que haber un trasfondo. El trasfondo viene del cielo, ya Satanás había caído, Satanás se había rebelado, y entonces es cuando él decide en sus planes hacer caer a Adán y a Eva para colocar la tierra como un cuartel general del mal. Es decir, el propósito del diablo fue conquistar el universo y pasó por otros mundos tratando de conquistar, no lo logró, pero en la tierra Adán y Eva le prestaron atención a Lucifer o al diablo, y es ahí donde se efectúa el gran conflicto en la tierra. Y quiero cuestionarle sobre esa declaración que acaba de presentar, pastor. Claro. Porque parece ser algo muy novedoso para los amigos que estudian la Biblia con nosotros. Ya una persona, como nosotros decimos, un buen dominicano veterano en el estudio de la palabra de Dios, se da cuenta que sí, ciertamente se originó en el cielo, y usted acaba de decir que aquí en el planeta Tierra donde vivimos se le dio acceso, cabida a Satanás, y por eso tenemos un gran mal que resolver. Mencionaba que él pasó por otros mundos, Satanás, tratando de engañar. Quiere decir que existen otros mundos donde hay vida, donde se adora a Dios, y si existen esos mundos, entonces, ¿por qué el ser humano no tiene cabida a esos mundos? Y posiblemente algunas personas están entonces reafirmando el concepto de que en muchas ocasiones algunos objetos voladores no identificados visitan nuestro mundo para dar explicación de que existen otros mundos donde existe vida. Háblenos un poquito sobre esas inquietudes, porque aunque parece un tanto como muy risueña la declaración, la realidad es que esa declaración que usted dio es una declaración bastante seria. Es así, pastor. Es lógico de que no existen extraterrestres en el sentido de que la televisión, como la televisión lo presenta, de cacos grandes o cabezas grandes, diformes, nada de eso. Un extraterrestre, un ángel de hecho es un extraterrestre. Un extraterrestre es alguien que vive fuera de la tierra. De manera que sí existen otros mundos, y ahí están los cielos. Los cielos son otros mundos. Y hay se entiende, el ser humano entiende que de acuerdo a declaraciones bíblicas como el libro de Job, cuando Dios lo cuestiona y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Dímelo si eres inteligente. Y comienza a hablar de las inteligencias de otros mundos, otros planetas. Por ejemplo, tenemos el caso de naturalmente que en algún lugar deben de vivir los ángeles y son otros mundos, es el universo, y que solo Dios tiene conocimiento a eso. Ahora bien, Satanás en el momento de su rebelión pasa por esos mundos tentando. Lo que quiero decir es
que debe de haber naturalmente habitantes en esos mundos que posiblemente sean ángeles, posiblemente haya otro tipo de habitantes. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. Eso no está revelado. Lo que sí bíblicamente podemos ver es que hay otros mundos, pero que Satanás lo que hizo fue que encontró apoyo y asidero a sus planes en la tierra con Adán y Eva. Sí, con esos planes y ese apoyo que da el habitante del planeta Tierra, pues ya hemos leído y sabemos que es así como entra el pecado aquí en nuestro planeta. Hay una evidencia bíblica que nos dice dónde vivía lo que hoy conocemos como Satanás, que anteriormente se conocía como Lucifer, ángel de luz. La lección del día de hoy va a presentar ciertos argumentos para decirnos que sí, que ciertamente Luzbel, o el ángel de luz, moraba en la misma presencia de Dios, pero por causa de su rebelión, de su orgullo, queriendo ocupar el lugar que corresponde a Dios y quería que se adorara a Él como Dios, entonces se produce una gran batalla que implica la expulsión de Satanás de la misma presencia de Dios. Dice el libro de Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, para hacer alusión a Satanás allí cuando engañó a Adán y Eva, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Pastor, Juan, por inspiración divina, inspirado por el poder del Espíritu Santo, sí está hablando de que la morada de Satanás, en su nombre, Luzbel, era en la presencia de Dios en el cielo, y entonces por su rebelión es arrojado de allí a ese lugar y es lanzado a la tierra. Sí, es evidente de que Satanás vivía en el cielo, eso lo dice la Biblia, eso es claro, en eso no hay ninguna vuelta. Satanás vivía en el cielo. Ahora, es arrojado a la tierra, y yo quisiera que nosotros veamos que esa expulsión de Satanás a la tierra ocurre por causa del pecado, de su rebelión, y que dicho pecado no se quedó en el cielo. Hace un rato, antes de pasar a la explicación que iba a mencionar ahora, quisiera explicar mejor por qué su pecado no se quedó en el cielo, ni el pecado de los demonios. El pecado nunca es quitado o eliminado si no es confesado y si no hay transferencia. Para eliminar el pecado necesariamente tiene que haber transferencia. Satanás y sus demonios no confesaron sus pecados, por ende, ellos cargaron con su propio pecado. Es lo que la Biblia declara en Proverbios 28:13. Cada persona que peca tiene que confesarlo y ponerlo en Jesús, que se hace cargo de nuestros pecados, para podernos descargar de ese pecado, si no la muerte nos encontrará. Y es precisamente lo que ocurre con Satanás. No se queda en el cielo porque no se confesó. Si se hubiese confesado y se hubiese arrepentido, Dios se hacía cargo del problema del pecado. Por eso es que dije que Satanás es expulsado con todos sus pecados. Ellos lo cargan, todos sus pecados, y naturalmente eso le va a acarrear la muerte. Ahora, lo que inicié mencionando hace un rato es por qué el Apocalipsis al final se menciona el conflicto en el cielo y por qué Génesis lo menciona en la tierra. Y es a propósito que la Biblia lo hace, y en este asunto está explicando que el conflicto de la tierra existe por causa del conflicto en el cielo, y que quien inició el conflicto en el cielo es también quien inicia el conflicto en la tierra. Pero había indicios del pecado aún en el Edén, como usted lo mencionaba, pastor. Lo primero que se nos dice es que aunque no había una realidad concreta en el Edén del pecado, conceptualmente sí, naturalmente había aparecido en el nombre del árbol del conocimiento del bien y del mal, y estaba
estaba ahí, Génesis 2, 9, 17, y la serpiente o el diablo acusa de mentir a Dios, ese falso testimonio, lo que indica que había indicios del mal en la tierra, y la existencia de la serpiente en Apocalipsis 12, 9, junto con su mentira, que muestran la realidad de la existencia en el mal allí. Por lo tanto, pastor, la presencia del mal en el mismo corazón de la creación, en el Edén, se presenta antes de la caída y es presentado porque Satanás fue expulsado del cielo, fue repatriado del cielo porque era su patria. Sin embargo, por causa de su pecado, esto le costó no vivir más en el cielo. Es bueno puntualizar, pastor y amigos oyentes, recordar esta idea que es muy importante porque estamos identificando pasajes de la Biblia que hablan de la rebelión en el cielo, y ya hemos puntualizado que antes de caer, el ser que llegó a ser conocido como Satanás y que hemos dicho era un querubín, un ángel protector, estaba allí en la presencia de Dios, eso es indudable. Además de ser identificado como un querubín, era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de acabada hermosura, y estaba en el Edén, en el huerto de Dios. Ezequiel capítulo 28, los versículos 12 y 13. Pastor, cuando habla acerca de en el Edén, en el huerto de Dios, evidentemente, algunos podríamos llegar a la conclusión de que se estaba refiriendo a un huerto en el Edén que está en el cielo, y uno se imagina entonces que esas expresiones podrían ser comparadas con la que nosotros conocemos actualmente como el huerto del Edén, donde estaba Adán y Eva. Ese huerto del Edén, donde estaba este querubín protector que estaba en la presencia de Dios, ¿podríamos nosotros decir también que en el cielo existía ese huerto del Edén? No, es una analogía. Está hablando. De hecho, quisiera que sepamos que tanto Ezequiel capítulo 28 con el rey de Tiro y también Isaías capítulo 12 con el rey de Babilonia está hablando de un prototipo de personas que son orgullosas como el diablo. Cuando está hablando de en el huerto de Dios estuviste, es lógico que el rey de Tiro no estuvo en el huerto de Dios. Por lo tanto, nos está hablando de una figura literaria para referirse a Satanás y el origen del mal. Está hablando de que Dios no dejará pasar el orgullo por alto, sino que tanto en el corazón de Satanás como el de los hombres que se parezcan a Satanás, el orgullo será juzgado y por supuesto será castigado. Es lógico que el enfoque final tanto de Ezequiel como de Isaías es acerca de Lucifer, es acerca de ese ser que fue creado perfecto y que en lugar de ser agradecido porque fue creado perfecto y hermoso, lo que hizo fue que se creyó más de lo que era. Y hay un gran problema cuando nosotros creemos que somos más de lo que somos. Un gran problema, pastor. ¿Dónde se da ese caso lo contrario a todo esto? En la cruz. Jesús, sí siendo la majestad del cielo, se humilló, dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 5 y 6. Se humilló. Haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló. Cristo se humilla, siendo la majestad del cielo, alto, baja, notemos. Sin embargo, tanto el rey de Tiro, en su contexto literal como simbólico, Satanás, en lugar de estar abajo, quieren estar arriba en el cielo, quieren llegar allá, porque Satanás siempre quiere el cielo, que él quiere ser Dios y ser adorado sin crear, porque la adoración solo compete al que crea. Eso es así. El escuchar esas explicaciones, pues ya uno determina que hay muchas figuras que se utilizan de manera terrenal para referirse, en este caso, lo que dice Ezequiel y dice el libro de Isaías, habla acerca de el orgullo de alguien que funge como rey terrenal, y el orgullo y el poder y la grandeza lo hacen pensar que están por encima de los demás. Es una figura que se utiliza para referirse a Lucifer,
repetimos tanto en Isaías como en el libro de Ezequiel capítulo 28. De eso estamos llegando a una feliz conclusión. Por eso es importante recordar a nuestros apreciados amigos, a nuestros oyentes, que el pecado nació en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios y el más exaltado en honor y en gloria entre los habitantes del cielo. Y eso es lo que hace que Lucifer y la entrada del pecado y la desobediencia no tienen ningún tipo de explicación, porque todo donde él estaba viviendo era perfecto, bueno, y es una de las grandes preguntas interrogantes que el ser humano se va a hacer, pero no va a encontrar ningún tipo de respuesta concreta en torno a qué fue lo que motivó que Satanás se rebelara en el cielo y quisiera ser igual al mismo Dios. De manera que eso es lo que presenta la palabra de Dios. Lucifer habría podido seguir gozando el favor divino, el favor de Dios, amado y honrado por todas las huestes angelicales, empleando sus nobles facultades para beneficiar a los demás y para glorificar a su Hacedor, pero el profeta dice que se ha engreído el corazón a causa de su hermosura y has corrompido su sabiduría con motivo de su esplendor, y eso básicamente es lo que se podría exponer conforme a la palabra de Dios, lo que sucedió en la vida de Lucifer para rebelarse contra el cielo y provocar ese gran conflicto que se vivió en ese entonces y que se extendió ahora a la tierra. Hay una cita también ahí en la guía de estudio, está en Éxodo capítulo 25, versículos 19 y 20. Esta cita está hablando, dice lo siguiente: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos, y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Cuando está presentando el autor de la guía de estudio el texto de Éxodo 25, 19 y 20, hablando del querubín que estaría en el propiciatorio era la tapa que se le ponía al arca. El arca estaba en el lugar santísimo y esto representaba la presencia de Dios, indicando que el querubín estaba directamente en la presencia de Dios. Tiene una explicación con Ezequiel, el capítulo 28, versículo 14, cuando dice querubín grande, refiriéndose a Lucifer. Esta palabra, querubín grande, está hablando que de hecho es una figura del querubín protector o cubridor por encima del propiciatorio del tabernáculo judaico, donde ilustra la posición original que Satanás tenía en el cielo. ¿Cuál era su posición original? Estaba en la presencia misma de Dios. Era el más excelso de todos los seres creados. Era el más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo. Dios lo había creado acabado en hermosura y propósitos. Sin embargo, repito, Lucifer creyó que era más de lo que era. Y hay un ejemplo porque ahorita mencionó un ejemplo de Jesús que se humilla, pero también, aunque Jesús fue hombre, 100% humano, vamos a mencionar a alguien que fue 100% humano y que no fue Dios, Juan el Bautista. ¿Pudo Juan el Bautista creerse el Mesías, Pastor Scroggins? Bueno, de poder él pudo, pero su vida abnegada y de conducción divina mediante el Espíritu Santo le dio a entender que él no era el Mesías. Todo lo contrario. Cuando se le cuestionó sobre su persona, él dijo claramente: no, yo no soy el que ustedes esperan. Yo solamente soy alguien que va allanando el camino para el que ha de venir, para referirse a Cristo Jesús. Eso es cierto. Y podemos mirar, pastor, ahí en ese mismo contexto, que Juan, si le preguntaron ¿eres tú el Mesías?, era porque algunos pensaban que lo era. Sí, claro. Las hazañas que Juan hacía y el contenido de su misión confundía con el contenido de la misión del Mesías. Estaba predicho que el Mesías haría grandes cosas, y Juan el Bautista hizo grandes cosas, a tal punto que Jesús mismo dijo que
no había hombre nacido de mujer más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, notemos que él dijo, yo no soy el Mesías, y he aquí que ni siquiera soy digno de desatar los cordones de su sandalia. Juan está ocupando su lugar como hombre. Nunca se creyó más de lo que era. Lucifer se creyó más. Y cuando tú y yo no creemos más de lo que Dios nos ha creado, entonces nos metemos en un terreno que el diablo ya ha transitado primero y que, por cierto, es muy peligroso. Pero muy peligroso. Justamente, antes de hacer esa aplicación, le iba a preguntar sobre esto, porque hoy en día hay tantas personas que existen en el mundo que creen ser el ombligo del universo, porque si yo no estoy ahí, si yo no estoy allí, las cosas no van a funcionar, porque yo soy esto y yo soy aquello y yo lo otro. Pastor, cuando nosotros reaccionamos así, que resaltamos mucho el yo, lo que soy, lo que la gente debe mirar en mí porque yo soy lo mejor, ¿no estaríamos nosotros acaso reflejando un gran peligro que fue lo que ocasionó, conforme a lo que hemos estudiado, que Satanás fuera expulsado del cielo por el egoísmo y el yo, pensando que él debía estar ocupando la misma posición que ocupaba Padre, Hijo y el Espíritu Santo? Pastor, usted me hizo esta pregunta cuando el tiempo está terminando. Yo voy a ser muy breve y les voy a decir este asunto. No sé cuántos de ustedes, les voy a decir, en un análisis teológico que este servidor hizo acerca del diablo, no determino, porque esa es una palabra muy fuerte, pero sí llego a una conclusión de que el diablo tenía problemas mentales. El ser humano, cuando se cree que es lo único y que es dotado en sabiduría más que todo el mundo y se cree mejor que todo el mundo, tiene una enfermedad mental. Y esa enfermedad tiene un nombre. ¿Sabe cómo se conoce ese nombre? Narcisismo. Ajá. Cuando una persona es narcisista, cree que es lo mejor, cree que lo de él es lo único que tiene sentido y valor, cree que él es el único inteligente, cree que es el único buen mozo o bonita, cree que es la única persona que merece. Y si algo le sale mal, culpa a la otra persona, y lo mismo hace el diablo. Eso, señores, no estoy... Y lo que quiero que sepamos es que posiblemente todos los seres humanos tengamos algo de narcisismo. Pero en esa conclusión que llego teológicamente, necesitamos tener a Cristo centrado en la cabeza, pedir la humildad del cielo para no llegar a parecernos a Satanás, sino a Cristo, porque cuando imitamos a Jesús, vamos a ser humildes como Él. Amén. Creo que es una forma muy interesante, muy buena de concluir la lección en el día de hoy y que nos sirva de reflexión para pedir al Señor Jesucristo que toda la sencillez y la humildad del cielo pueda aplicarse a nuestras vidas. Padre, estamos cerrando con esta lección en el día de hoy. Reconocemos que de una manera u otra, cuando Jesús no está en el corazón, pensamos que somos superiores a los demás, y el hecho de servir a veces se nos hace un tanto difícil. Ayúdanos a imitar la vida de servicio, de ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, en quien te pedimos y te rogamos estos favores. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.